¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a CNN Prime. Ya hay nuevo director de la Policía de Investigaciones, vamos a estar con eso de inmediato. Por lo mismo, vamos de inmediato con los titulares. Siguen las críticas cruzadas entre los senadores luego de que se incumpliera el acuerdo para la composición de la mesa de la Cámara Alta, dejando en la testera al RN José García Ruminot en desmedro del PPD Pedro Araya. Desde el gobierno insistieron en la necesidad de respetar la palabra empeñada y para dialogar además así y poder impulsar las reformas. La ministra Camila Vallejo reconoció no tener nuevos antecedentes sobre una presunta red de corrupción de cuello y corbata a raíz de la formalización del exdirector de la PDI, Sergio Muñoz. Esto luego de que el fiscal nacional Ángel Valencia en Mega Noticias llamara a la vocera del Ejecutivo a aportar la información a los persecutores a cargo de la causa. Los gobernadores regionales llegaron hasta La Moneda para participar del Gabinete Integrado de Seguridad. En el encuentro con la ministra del Interior, Carolina Toá, las autoridades regionales señalaron que solo el aumento de la dotación policial permitirá mejorar la seguridad pública en sus territorios. Y en temas internacionales, el área metropolitana de Buenos Aires fue declarada en alerta roja debido a la intensa tormenta de viento y lluvia que afecta a la zona. Hasta el momento se han producido y registrado 100 milímetros de agua caída, más de 60.000 usuarios sin luz, además de demoras y cancelaciones en los aeropuertos de Seiza y Aeroparque. Todo esto y mucho más, todo lo que tienen que saber porque aquí comienza CNN Prime. Y la información de último minuto, el Ministerio del Interior y Seguridad Pública informan que Su Excelencia el Presidente de la República, Gabriel Boric Font, decidió nombrar al prefecto general Eduardo Serna Lozano como nuevo director general de la Policía de Investigaciones de Chile, quien asumirá sus nuevas funciones de manera inmediata. Hasta hoy, Serna se desempeñaba como subdirector de Administración Logística y Administración de la PDI. Realizó estudios de Ingeniería Civil en la Universidad de Concepción hasta iniciar su formación como policía de investigaciones. Todo esto ocurría en el año 1989, egresando además como la segunda antigüedad. Posee 35 años de servicio en la institución. Ahí está entonces el gobierno con este nuevo nombramiento. Recordemos que esto se da rápidamente. El viernes pasado fue cuando renuncia el ahora exdirector de la Policía de Investigaciones, la Policía Civil, que recordemos también se da en el contexto de un allanamiento de su domicilio, incautación también de efectos personales como celulares, pendrive, un computador personal, el computador también institucional, allanamiento a su domicilio, allanamiento también en la institución, en el edificio institucional para recabar entonces todo lo necesario de parte de la Fiscalía en el marco de una causa que se inicia después de que en otra, que es la llamada el caso Hermosilla o caso Audios, bueno, en ese contexto de ese caso se encuentran conversaciones entre el abogado Hermosilla y el entonces director de la Policía de Investigaciones, Sergio Muñoz. Informaciones además que fueron reconocidas también en la propia declaración de Fiscalía y antes por su abogado Manríquez aquí en CNN Prime, donde hay intercambio y filtración de información de causas, 5 de hecho causas que tienen que ver con distintos ámbitos y no solo la que tenía que ver con la cual era patrocinante el abogado Hermosilla, ¿no? Sino que Luis Hermosilla, sino que también que era la que se refería al predecesor de Muñoz, de Héctor Espinosa en la PDI, que tenía que ver también con lavado de activos y uso de fondos reservados. A raíz de estas comunicaciones y de filtraciones también de investigaciones que tienen que ver con el entonces delegado presidencial Guevara, con el exalcalde Torrealba, con Minera Domínguez y Casino Enjoy, con los cuales también filtra información, es que se producen estos allanamientos y finalmente, según el gobierno, el ministro de Justicia dijo en Tolerancia Cero se insta a que renuncie. El abogado ha dicho que él decidió presentar la renuncia. En concreto, se nombra a Eduardo Serna como nuevo director de la PDI. Ahí la están viendo a mano derecha de su pantalla. Son las imágenes del nuevo director de la PDI, que tuvo un paso también entonces por la Universidad de Concepción hasta que en 1989 ingresa a la Policía de Investigaciones y es la nueva cabeza de una institución entonces que está pasando por un momento complejo porque tiene formalizados a sus 2 ex directores. Seguimos avanzando con otras noticias.
Una mayor dotación de policías es lo que están pidiendo los gobernadores de todas las regiones ante la crisis de seguridad que se vive en el país. Además, tras una reunión, el gobierno central se comprometió a agilizar la discusión del proyecto que crea facultades de colaboración en la prevención del delito para los gobiernos regionales. El informe es de Belén Saldías. Estaban todos reunidos con un mismo fin, y es que al igual que los alcaldes, los gobernadores de todas las regiones del país también quisieron ser escuchados. Hoy día tenemos serias dificultades, serios problemas en materia de seguridad en todas las regiones, en las 16 regiones de nuestro país. Una situación que se discutió en un nuevo gabinete integrado entre el gobierno central y los regionales, que se utiliza para organizar las acciones de políticas públicas territoriales a partir del diálogo y la coordinación de las autoridades. La seguridad fue el tema principal de la reunión, donde el Ministerio del Interior les entregó detalles de la estrategia de seguridad a los GORES y a su vez estos entregaron referencias sobre la realidad que se vive en sus regiones. Estamos completamente de acuerdo en formular una estrategia nacional de seguridad que tenga por propósito derrotar al crimen organizado en nuestros territorios. Ese es el objetivo estratégico fundamental. Y la táctica como modo práctico de poder llevar a efecto ese objetivo estratégico hoy día tiene que ver precisamente con los recursos que disponen los gobiernos regionales, pero también tiene que ver con competencia. Uno de los principales problemas que se evidenció en esta instancia por parte de los gobernadores fue la falta de dotación de policías, algo que a su juicio aumenta la crisis de seguridad que se vive en gran parte del país, ya que, por ejemplo, no se obtiene una rápida respuesta ante requerimientos de la ciudadanía, por lo que se planteó la inquietud. Nos interesa aumentar las dotaciones policiales, aumentar las dotaciones de carabineros, ojalá duplicarlas, las dotaciones de la Policía de Investigaciones, el personal de gendarmería, aumentar la cantidad de fiscales que hay en el país para disminuir la cifra negra de aquellas cosas que no se denuncian. La percepción que hay en el norte es que nos ha cambiado la región, que ya no estamos en una región segura, que no estamos en un espacio seguro. Y esto viene agravado por la falta de dotación de carabineros que nosotros vemos continuamente. Vimos, ¿cierto?, algunos factores de implementación que han sido deficientes en cuanto a funcionarios, ¿cierto?, de las policías, que a veces no se llega a tiempo, que son temas recurrentes, ¿cierto?, que hay que abordarlos de alguna forma más articulada. Una problemática que ocurre en todo Chile. Solo hay que recordar las solicitudes de alcaldes de la región metropolitana para desplegar a las Fuerzas Armadas en las calles, algo que muy bien conocen algunos de los gobernadores. Es el caso, por ejemplo, de la Araucanía, así como también las zonas fronterizas como Arica y Parinacota. Ambas regiones cuentan con un despliegue especial de militares. Llevamos 2 años con un estado de excepción permanente, que en cierto modo ha logrado controlar la situación, pero es una situación que no se termina. Y en ese sentido creo que tenemos que reforzar mucho más tanto la presencia militar, que ya está desplegada en la región, como un punto que fue, yo diría, central en la discusión y en la conversación que tuvimos hoy día con las autoridades, que es cómo generamos mayor dotación de carabineros. Evidentemente que esto también nos lleva a repensar la manera en cómo se diseña un resguardo de nuestras fronteras, no tan solo incorporando la presencia de militares en las mismas, sino que también la creación de policías fronterizas. Nos parece relevante que además se pueda ampliar esta infraestructura crítica, no solamente con la presencia de militares en las zonas de frontera, sino que además en terminales de buses, también en aeropuertos. Varias fueron las solicitudes y también propuestas de los gobernadores, quienes desde que se encuentran en sus cargos han destinado más de 500 millones de pesos para apoyar a Gendarmería y a las policías con recursos. Finalmente se acordaron varios lineamientos. En primer lugar, para en conjunto darle agilidad y destrabar proyectos emblemáticos en materia de seguridad. Los gobiernos regionales a través del FNDR financian muchas inversiones en materia de seguridad y hemos decidido llevar adelante un esfuerzo de coordinación, un protocolo de trabajo que nos permita que esas inversiones estén coordinadas con las estrategias de seguridad más amplias que desarrolla el gobierno central. También se reafirmó un compromiso que viene solicitándose hace bastante tiempo, el dar la agilidad a la discusión en el Congreso, a un proyecto que crea facultades de colaboración en la prevención del delito para los gobiernos regionales, ya que actualmente la seguridad es una responsabilidad principalmente de las delegaciones presidenciales. Y esta es sin duda la noticia económica de la jornada. La siderúrgica Huachipato ratificó lo que había anticipado hace meses, la suspensión indefinida de sus faenas. ¿Por qué?
porque consideran insuficientes las medidas anunciadas por el gobierno después de la reunión de la comisión respectiva contra el dumping chino en la importación de barras de acero, asegurando que ya no es viable seguir operando. Francisca Suárez nos cuenta los detalles luego en estudio. Nicolás Paut nos explica. A raíz de la resolución de la Comisión Antidistorsiones sobre el caso de dumping en la importación de acero desde China, el director de la compañía siderúrgica Huachipato se ha visto en la obligación de suspender sus operaciones. Así de simple y categórico, la propuesta del gobierno a instancias de la Comisión Antidistorsiones de aplicar sobretasas a empresas chinas por competencia desleal no fue suficiente para la firma del Grupo CAP. Por eso, en un proceso que tomará 3 meses, la histórica faena de Talcahuano dejará de operar indefinidamente. Lamentamos la pérdida de una empresa emblemática para la región del Biobío y Chile, que habría sido fundamental en el desarrollo sostenible y la innovación del sector industrial y minero en nuestro país. Huachipato ha sido uno de los principales productores de acero en Latinoamérica y en especial de aceros para el sector de la minería en países como Chile y Perú. Y esperamos no lamentar el día de mañana el haber perdido una empresa de carácter estratégico como Huachipato. El gobierno propuso un impuesto promedio de 15% a la internación de barras de acero chinas. Esto luego que la citada comisión constatara que sí hay dumping por parte de estas empresas asiáticas en el rubro, corroborando la acusación de Huachipato y de Molycop. Esta última acusó el mismo tipo de competencia desleal en la producción de bolas de acero para la molienda de minería. Valoramos la decisión porque no viene más que a confirmar lo que por muchos años Molycop ha planteado, en el sentido de que estamos compitiendo de manera desigual con proveedores que incurren en prácticas de dumping, afectando la capacidad de competir a los proveedores locales. ¿Qué reclama las firmas? Que China vende acero a Chile a precios inferiores al costo, con el fin de eliminar a la competencia local y adueñarse del mercado. El día de ayer se ha comunicado por parte del Ministerio de Economía la decisión de la Comisión de Antidistorsiones de recomendar al presidente de la República una sobretasa arancelaria a un conjunto de empresas que exportan bolas de acero y barras de acero desde China. Y parte por constatar la existencia de dumping en el caso de estos dos productos para un conjunto de empresas. Lo que ha ocurrido hoy con la industria siderúrgica de Huachipato es un duro golpe al ecosistema del acero y resulta evidente que como país debiéramos contar con mejores herramientas para evaluar y enfrentar este tipo de situaciones en forma anticipada y así proteger a nuestras industrias que son estratégicas y anclas que son relevantes para el desarrollo económico y social de nuestro país. Por lo que desde CPC Biobío insistimos en la necesidad de que el gobierno potencie la colaboración público-privada para el desarrollo de productos. Huachipato acusa que empresas chinas venden bajo su costo propio de producción y $300 por tonelada debajo de la empresa chilena. Esto, según la firma local, exacerbó la predación de precios por parte de China e hizo imposible la continuidad de la siderúrgica. Con este cierre, está en jaque el trabajo de alrededor de 20.000 personas directa e indirectamente. Yo espero que la empresa, a raíz de esta salvaguarda que se entrega, si no es suficiente, tengamos un espacio de conversación y eso se lo pido al gobierno. Que acá lo importante para nosotros, o por lo menos para mí como parlamentario, es proteger el empleo de 20.000 trabajadores y trabajadoras de la región del Biobío, proteger lo que creo que es una empresa estratégica. Miles de personas que quedarían dentro de 3 meses sin su puesto de trabajo. Desde el sindicato ya adelantaban que la medida no era suficiente. Obviamente que nosotros no estamos por el promedio, nosotros planteamos y tenemos razón en decir que es un 24 o un 25%, porque a nivel internacional a las barras para molienda se le ha puesto entre un 24 y un 25%. Ahora, si yo quisiera darle una connotación, claro, es relevante lo que se pone, pero no es el que nos soluciona el problema. Tras conocer la decisión de Huachipato, el Ministerio de Economía lamentó la medida y anunció que se reunirá con la empresa este jueves para intentar buscar una salida que evite el cierre de la firma más tradicional del Biobío.
Lo habíamos anunciado, estamos con Nicolás Paut para profundizar en este tema. ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, Mónica. La verdad, lo que conocimos hoy día se sabía hace rato. ¿Por qué? Porque si bien públicamente y de manera oficial, solamente ayer en la noche el Ministerio de Economía le comunicó a algunos medios de comunicación lo que se determinó en esta comisión antidistorsiones, se había filtrado hace más o menos un par de meses lo que se iba a determinar, de que la comisión estableció efectivamente que había dumping por parte de China, tanto en las barras de acero como en las bolas de acero para la molienda de minería, pero no se sabía los porcentajes de lo más importante, que es esta sobretasa o impuesto extra a la internación de estos productos por parte de China. Ahora hay una diferencia aquí que es básica, todo esto que se ocupan para la minería, no solamente para la molienda del cobre, aprendí hoy día que para otros minerales como el oro y otros, se ocupan para eso y también para construcción, estos materiales de los cuales estamos hablando, estas bolas de acero y... Bueno, de hecho, hace algunos años, Chile ya había aplicado sobretasas a también barras de acero China, pero para la construcción, así que esta no es una novedad, se había hecho antes. Y te digo que buscando en la Comisión Antidistorsiones, en Biblioteca del Congreso, gran fuente de información, no te lo digo, está toda la historia, además, no solo política la creación de esta comisión de 1986, sino que los cargos que se han presentado y las investigaciones que pueden ser por oficio o por denuncia, y hay algunas desde del 2020, las más recientes, que ya estaban con este tema vigente. En este caso no fue por oficio, sino fue por denuncia. Sí, pero había también por oficio, habían empezado unas investigaciones más antiguas. Pero en el caso de China no. De las China, en este caso de las importaciones de barras de acero no, porque ¿quiénes hicieron la denuncia? Huachipato por barras de acero y Molycop por bolas de acero. Sí. ¿Y por qué es importante eso? Porque Molycop le compra las barras de acero a Huachipato para ellos producir la bolas de acero para la molienda de minería. Entonces, cada uno hizo la denuncia respectiva y ambos pedían que se le aplicara a Mónica 25% de sobretasa a las internaciones chinas. Y la comisión dice 15, o sea, hay un 10% de diferencia que no es menor, digamos. Depende de las empresas que fueron investigadas. Por ejemplo, hay algunas, en el caso de las barras de acero, que se le aplicó 10,4%, a otras 10,3%, a otras 19,8%. ¿Por qué las diferencias? No las sabemos, porque solamente se comunicó oficialmente las grandes medidas, pero no los argumentos de fondo que explican por qué. Si Huachipato y Molycop pedían que se aplicara una sobretasa de 25%, la comisión decidió en promedio aplicar 10 puntos menos que eso y dejarla en 15%. Ahí hay un tema también que planteaban desde estas empresas y también otros expertos. Unos están con el gobierno, otros están con lo que dicen estas empresas, pero sostenían, si es que no es parejo y hay diferencias, incluso en el caso que hubiera sido 20%, 25%, en promedio, pero no parejo, lo que va a hacer el gobierno chino, dado que estas empresas en general tienen o propiedad importante del gobierno chino, o bien pueden, dado que es una dictadura y dirige la economía centralizadamente, aunque con importante iniciativa privada, dicen, podrían de alguna manera decidir como Estado dirigir a la empresa que tiene mejores condiciones la producción y por lo tanto tendríamos un problema adicional. O más allá, que las mismas empresas cambien de nombre y se forma una empresa totalmente nueva. Esa es una de las opciones que se pensaba que China podría hacer. Y ahí está el punto principal. Prácticamente todas las empresas en China, y quizás prácticamente me queda de sobra, todas las empresas chinas tienen participación del Estado. No te queda de sobra, porque hay algunas que son 100% privadas, pero igual están en el contexto de una economía centralizada. En este caso, todas tenían participación estatal. Pero yo digo que, como para hacer el distingo en la casa de la gente, existen empresas 100% privadas en China, existen, pero siempre estás hablando con un país, primero, que es una dictadura, y segundo, que tiene una economía dirigida u orientada desde el Estado. Y ese es el punto, porque si fueran empresas 100% privadas y ellas deciden libremente producir bajo el costo, ok, allá ellas, no durarían mucho. Sin embargo, acá, empresas que tienen apoyo estatal enorme de China, se pueden dar el lujo de vender a todo el mundo bajo el precio de producción. ¿Por qué? Porque pueden seguir operando, y eso es lo que precisamente buscó tanto Huachipato como Molycop en este pedido de aplicar sobretasa 25%. Y algo muy importante, y que lo confirmó el ministro de Economía en entrevista con Agenda Económica hace un rato. La comisión dice que sí hay dumping, que sí hay competencia desleal. Sin embargo, difieren en cuanto a la magnitud de esa competencia, y por eso ellos estiman
al menos el gobierno representado en la Comisión Antidistorsiones, que lo que se propuso es lo justo. Te invito, Mónica, y también a las personas que nos están viendo, que veamos un compacto de lo que hablamos con el ministro de Economía, Nicolás Grau, sobre esta determinación, y hay una parte muy importante que vamos a comentar al regreso. Lo que hizo la Comisión Antidistorsión es recomendar en ambos casos, tanto en el caso de bolas como en el caso de barras de acero, aranceles, esto a sobretasa, dado que identificó que en ambos casos existía evidencia de dumping, y lo hizo de forma provisoria, es decir, todavía la investigación está ocurriendo, pero la institucionalidad permite que durante el transcurso de la investigación se pueda tomar una medida provisoria, sobre todo cuando existe una premura, que en este caso es bastante claro que existe esa premura. Primero, identificó que había dumping. Allí le dio razón a las empresas en su reclamo. Y segundo, lo que hizo fue decir, bueno, ¿de cuánto es el dumping? ¿Por qué margen se está vendiendo estos productos por debajo de sus costos? No es un tema que se conversó en ese viaje, por lo menos en las reuniones que yo participé. Algo muy importante. ¿Por qué dijo eso al final el ministro de Economía? Porque yo le pregunté... ¿A qué viaje te referías tú? Al viaje a China que hizo el presidente Gabriel Boric, donde fue Nicolás Grau. Y él dijo, no fue un tema que se tocó. Y le pregunté, ¿por qué no? Porque todavía no se ha hecho la denuncia. Pero está bien, no se ha hecho la denuncia, pero era un tema que todos sabían y que eventualmente la comisión iba a tener que verlo. Y entonces él dijo, no, porque no se ha hecho la denuncia, no fue tema en ninguna de las reuniones. Que te dijo que tema, pues, ¿no? Claro, y dijo que al menos ellos querían seguir los carriles de los países con tratados de libre comercio, los carriles diplomáticos oficiales. Pero aquí el punto es el siguiente. Todos sabemos que sí, están los carriles oficiales diplomáticos, pero la diplomacia también se hace en reuniones privadas, que no salen en la prensa ni se hacen de manera oficial. O sea, todos los países. Pregúntale a China, pero son unos maestros en eso, entonces, si no se pueden ocupar esos viajes para este tipo de cosas, igual llaman la atención. Ahora, llama la atención y obviamente en este caso el gobierno sabía de este tema y que le preocupaba a gran parte de la industria nacional, pero no se tocó, Nicolás, en el viaje a China que se hizo hace algunos meses. La gente está preocupada también en sus casas, ¿qué pasa con los empleos? Esta comisión de distorsión está compuesta por el Fiscal Nacional Económico, por 2 representantes del Banco Central, uno del Ministerio de Hacienda, otro del Ministerio de Agricultura, un representante del Ministerio de Economía, el Director Nacional de Aduanas y un representante del Ministerio de Relaciones Exteriores. Pregunta, dado que una de las cosas que nos importan son los efectos para la economía nacional y regional, para los empleos también, como nos contabas en la nota, la pregunta es, ¿se puede revertir esto? ¿Qué va a pasar en el futuro? ¿Cómo viene la mano? A ver, se puede, no sé si revertir la decisión de la comisión, pero por ejemplo, sí, creen hasta el 9 de septiembre que tienen plazo para tomar la decisión final, eventualmente podrían subir a la sobretasa que pide Huachipato. Podría suceder. Ahora, revertir la decisión de Huachipato depende netamente de la empresa. ¿Por qué te lo digo? Los números a veces son muy fríos y hoy día sucedió eso. Huachipato es parte de CAP. ¿La comisión no puede cambiar la decisión? Sí, puede. Puede cambiarla. Puede cambiarla. Y tiene mayoría lejos del gobierno para hacerlo, digamos. Así es. Vamos a los números. Fríos números. Hoy día se notó mucho eso. Huachipato es parte de CAP. ¿Sabes cómo estuvo la acción de CAP? Esto se supo a las 2:43, la decisión de Huachipato. Todavía al mercado le quedaba 1 hora para transar. La matriz de Huachipato, que es CAP, subió 6,67% después de esta noticia. Tú dices, ¿por qué? ¿Cómo es posible que algo tan terrible para muchas personas como es quedarse casi 20.000 entre empleos directos e indirectos que se pueden quedar sin trabajo? Cerrar una empresa que tiene 73 años de historia, símbolo del Biobío. Tú desde allá, lo sabes mejor que nadie. ¿Por qué el mercado lo celebra? ¿Sabes cuánto perdió Huachipato el año pasado? Es que sé por qué lo leí ahora para estudiar, para conversar contigo, pero dígalo. Más de $1 millón cada día, 385 millones de dólares. En los últimos 15 años, ¿sí? 15 años, Huachipato ha perdido más de $1.000 millones. Es decir, ha perdido en ese tiempo más que todo el valor de su matriz CAP en la bolsa. Financieramente, el mercado celebró esta decisión. Claro, porque se tiene una sangría para la empresa, porque la siderúrgica es una de los componentes de negocio que tiene CAP. Y de hecho, CAP el año pasado tuvo utilidades por más o menos $200 millones como grupo.
Es decir, todo el resto de las compañías del grupo están entregando utilidades. Pero Huachipato no, si Huachipato tiene pérdidas enormes. Y de hecho, en el hecho esencial que envió CAP, lo dice. La decisión va a tener un efecto positivo en los resultados financieros. Claro, negativo para la región, negativo para los trabajadores, para sus familias, pero positivo en los resultados financieros. Ahora, Nicolás, lo que molesta aquí es que esto no es que una empresa ineficiente en el fondo tiene que finalmente, porque así es el mercado, dejar de funcionar. Aquí lo que molesta es cuando hay competencia desleal. Y claro, está la pelea de cuán desleal es y cuánto hay que ayudar vía, no ayudar, sino que compensar vía salvaguardas para poder emparejar la cancha. Pero estamos hablando de eso, no estamos hablando de ineficiencia, estamos hablando de cómo te resguardas frente a la competencia. Hay algunas voces del mercado que sí, que también Huachipato tiene alguna ineficiencia en su operación, pero no al nivel para explicar estos resultados. A eso voy yo, que no te digo que probablemente todas las empresas tienen problemas de eficiencia, pero te digo que lo que lo afecta respecto de este tema, cuando discutimos respecto a China, se llama de competencia desleal. Te puedo contar otra cosa, pero no te enojes conmigo. A ver. Van a subir las bencinas de nuevo mañana. Ah, ya, saquen a este señor, por favor. 31 pesos de nuevo, 60 pesos de alza en el mes. Y ahora sí, no me tienes nada. Van a seguir subiendo en 3 semanas más. No, si no vamos a matar al mensajero, si no es culpa tuya. No te preocupes, Nicolás Pau. Te agradezco la comprensión. Sí, no, está bien. No te digo que la gente está feliz de verte diciendo estas nadie cosas. está feliz. Pero todos estamos, ojalá que no siga subiendo, pero no tenemos nada que hacer. Pues si no manejamos el precio del dólar y no manejamos el precio del petróleo, prácticamente no producimos petróleo, así que en esto poco es lo que podemos hacer. Sabíamos que venía aquí la proyección, lo habíamos conversado, porque una cosa es lo que se dice que va a subir por ENAP y vienen detrásito las proyecciones y era en esta línea. Así es. Ya, Nicolás, qué buena tus noticias hoy día. La verdad ante todo, Mónica. No, sí, está bien, nada que hacer. Ya pues, te invito a ti y a quienes están en sus casas a que vean la siguiente nota, porque tema de la jornada, la polémica entre el fiscal nacional y la ministra vocera de gobierno. La ministra vocera de gobierno dijo que había una red de corrupción de cuello y corbata respecto a lo que está sucediendo con el exdirector de la Policía de Investigaciones. Todo esto ya hay nuevo director de la Policía de Investigaciones, está en nuestro sitio web, todos los antecedentes y pueden revisarlo, se lo decíamos al comienzo. Pero en fin, lo que dijo en Mega el fiscal nacional es que aporte los antecedentes si es que esto es así. Bueno, le contestó hoy día a la vocera. ¿Qué le dijo y qué dijeron otras autoridades de gobierno que la respaldaron? Lo cuenta Estefanía Bustamante. La orden directa fue despejar las dudas que instaló la vocera Camila Vallejo por deslizar que habría una red de corrupción de cuello y corbata tras la formalización al exdirector de la PDI. Una tesis que abrió una disputa con la Fiscalía y que otros tuvieron que aplacar. Lo que la ministra Vallejo planteó es una preocupación que compartimos todos los chilenos y chilenas. Al conocer antecedentes de la gravedad que hemos sabido, ciertamente esto provoca una preocupación en la ciudadanía. Ciertamente esto abre interrogantes respecto al alcance que tiene. Alcance que, según planteó la vocera, apenas culminó la formalización. No solo llega al exdirector Sergio Muñoz, podría extenderse, dice, a expersoneros de gobierno y líderes políticos hasta el momento de la oposición. Fue eso lo que alertó al Ministerio Público. Las filtraciones de los audios y los casos asociados a esas filtraciones dan indicios de que haya una posible red de corrupción de cuello y corbata, que es algo que los tribunales de justicia tendrán que finalmente determinar. Pero solo pensar en que esas filtraciones pueden haber ayudado a entorpecer labores de la Fiscalía en otros casos y en otras investigaciones, da escalofrío. Yo no sé de dónde obtiene, qué información tiene la ministra Vallejo para hacer una afirmación de esa naturaleza. Si efectivamente ella tiene información sobre la existencia de una red, eventualmente debería aportarla a la fiscal a cargo de la causa. La ministra volvió a responder y reconoció que no tenía antecedentes nuevos, pero sí insistió durante su entrevista con Radio Universo que la tesis del gobierno se basa en la ya expuesta por el Ministerio Público en el 4º Juzgado de Garantía. Acá nadie está por sobre la ley, tenga el cargo que tenga, partiendo por el presidente de la República. Y aplica también a los más altos cargos de todas las instituciones de nuestro país. Eso corre para el mundo privado, Luis Hermosilla, corre para el mundo público, para cualquier persona.
Personas como el exalcalde de Vitacura, el exintendente Felipe Guevara y el propio Sebastián Piñera fueron mencionados por Sergio Muñoz en las filtraciones a Hermosilla. Y pese a que los vínculos del abogado son más fuertes con la derecha, al sector le molestó que el gobierno viera esto como una oportunidad para endurecer el tono. Todos tenemos que ser muy responsables, particularmente cuando ocupamos cargos públicos de tanta relevancia. Y por supuesto, si la ministra ha señalado que tiene indicios de una red de corrupción, bueno, esos indicios tiene que ponerlos a disposición. Preferiría que las autoridades no entren en debate ni argumentos entre uno y otro y que cada uno cumpla su rol. Ahí me voy a quedar yo, que hagan su rol, que hagan su pega, pero no voy a colaborar en incentivar o acrecentar un eventual desencuentro. Hay cautela sobre un caso que también vincula al exministro Andrés Chadwick, que para enfrentar la acusación constitucional contrató a Hermosilla, que en total recibió más de 230 millones de pesos por diversos servicios en las administraciones Piñera. Sobre Chadwick, Vallejo dijo que sin lugar a dudas tuvo un nivel importante de poder y no sabemos hasta dónde pudo haber llegado esa información. Yo creo que la ministra fue muy cauta, porque si uno lee la entrevista, lo que ella dijo, hay posibles indicios de una red. Muy cauta. Yo sería mucho más categórico. A mí me parece que lo que se ha descubierto es una red de corrupción de delitos de cuello y corbata. Lo que dijo el fiscal nacional actual, tal vez un poco apresurado, pero es verdad. Porque todos saben que si un funcionario público, sobre todo la entidad de un ministro de Estado, tiene antecedentes, está obligado a hacer la denuncia. Hasta ahora el gobierno descarta tener nuevos antecedentes tras conocer los mensajes entre el exdirector de la PDI y el abogado. Ahora lo que hará el Ministerio Público es determinar qué uso le dio Luis Hermosilla y hasta dónde llegó esa información. Bueno, son días bien complejos tanto para el Colegio St. John's Villa Academy como para su comunidad. Esto a raíz de la denuncia de una ex apoderada que acusó que se vulneraron los derechos de uno de sus hijos en el establecimiento, dejando en entredicho el actuar y el protocolo de acción frente a una posibilidad de abuso sexual. Pablo Figueroa reportó este tema que es gravísimo. Así son los días después tras la denuncia de una ex apoderada quien acusa que su hijo en 2023 fue vulnerado en el colegio St. John's Villa Academy. Los apoderados no tienen ganas de opinar públicamente y el colegio tampoco. 48 horas después el Instagram del establecimiento educacional fue cerrado y la rama deportiva está en modo privado. Es justamente a ellos donde se apuntan con las acusaciones de los padres de un menor de 3 años que aseguran que un estudiante en práctica de docencia en educación física sería el supuesto agresor. Lo principal que debemos hacer como madres, padres y apoderados es la búsqueda de orientación especializada, especialmente de psicólogos, trabajadores sociales o abogados que tengan herramientas y experiencias para hacer un correcto despeje. Ahora la investigación estará a cargo de la Fiscalía de Género de la Región Metropolitana Oriente, donde se deberá dilucidar el motivo de la denuncia en que el colegio no aplicó el protocolo de actuación respectivo. En el caso de que existan antecedentes que hagan presumir la existencia de un delito, los establecimientos tienen el deber de denunciar al Ministerio Público, Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones o ante cualquier tribunal con competencia penal dentro de 24 horas siguientes al momento en que se toma conocimiento del hecho. Este caso fue derivado de forma inmediata a la Unidad Regional de Fiscalización y si se confirman infracciones, la Superintendencia podría instruir un proceso administrativo sancionatorio. En el relato, los padres dicen haber informado al colegio sobre el hecho una vez de una evaluación psicológica. Que desde la reforma del presidente Piñera estos son delitos imprescriptibles. No prescriben. Y segundo, que son delitos que tienen pena efectiva. Si revisamos el reglamento de convivencia del colegio de 2023, hay 11 páginas dedicadas a un protocolo de prevención y actuación sobre abuso sexual. En su punto 1, en el ítem Acciones de los actores de la educación, se especifica que todo alumno de preescolar debe contar siempre con la presencia de 2 educadoras al estar en actividades fuera del aula. Si el relato de los denunciantes se confirma, la investigación de diciembre debería haber encontrado una falta en el no cumplimiento de este punto. Ahora, será la justicia ordinaria quien deberá dilucidar qué es lo que pasó. Es deber de los establecimientos educacionales activar los canales regulares, bien pueden ser las oficinas locales de niñez, en caso de tener sospechas, la solicitud de una medida de protección ante los tribunales de familia o en el caso de tener una certeza que puede ser dada por o un relato o por evidencia concreta,
activar una denuncia en la sede penal. El colegio siempre está obligado a denunciar en la eventualidad que los padres no lo hagan, o bien el tutor, y a su vez también de entregar todos los antecedentes para que la Fiscalía pueda investigar y esclarecer y perseguir el delito en la eventualidad que exista. La familia se excusó de dar declaraciones a CNN Chile, así como el colegio, en un ambiente de tensa calma, donde la única certeza es que la denuncia debió haberse resuelto en diciembre pasado si se quería evitar este escándalo. Una serie de consecuencias trajo la ruptura del acuerdo por la mesa al Senado. Primero está el plano político, hay que decirlo, en que consolida de alguna manera para muchos analistas la posibilidad de que voten juntos tanto Chile Vamos como Demócratas. ¿Y qué ocurriría con las reformas que intenta impulsar el gobierno? Eso es lo más político y con los pactos a futuro para las próximas elecciones, ¿no? En la Comisión de Hacienda, en lo concreto, en lo que tiene que ver con manejo interno del Senado, se mantuvo la presidencia actual, es decir, la de Ricardo Lagos Weber, y hasta ahora se mantienen fuera de la instancia la senadora Jimena Rincón de Demócratas y Felipe Kast de Evópolis, tema que reportó Macarena Román. La oficina de la vicepresidencia del Senado. Una oficina y una vicepresidencia que por acuerdo no le correspondía, pero que tras lo vivido en la elección de la mesa del Senado quedó sorpresivamente en manos del demócrata Matías Walker. ¿El senador Huachumilla lo había invitado? No. Nunca lo había invitado. Bueno, usted no me invita. Estas oficinas están abiertas para la prensa, como siempre. El nuevo inquilino de la vicepresidencia incluso buscó descomprimir la tensión con un ex compañero de partido después de la tensa sesión del miércoles. Es que tú no puedes irte del partido donde tuviste un cupo y trasladarte a la vereda contraria y llevarte ese cupo en una comisión tan importante como Hacienda. Los acuerdos significan para ambas partes que deben ser honorablemente cumplidos. Y eso fue lo que no sucedió. Por acuerdo correspondía que llegara a presidir la mesa del Senado el PPD, pero por poner en duda el cupo de la senadora Jimena Rincón en la Comisión de Hacienda, este se rompió. Y así Demócrata se alineó con Chile Vamos. Aquí se habla mucho de incumplir acuerdos, pero no se mira el conjunto de acciones que debieron acompañar ese acuerdo. Aquí el Senado haya abandonado un camino de acuerdos que, por cierto, le hacía bien a la gobernabilidad de nuestro Senado, pero que además proyectaba en el ambiente político una forma distinta de hacer las cosas. Una ruptura que también repercutió en los cambios que se esperaban en la Comisión de Hacienda. Queda rechazada la renuncia por 3 votos en contra, un voto a favor y una abstención. Bien, punto resuelto. El PPD Lagos Weber y el PC Daniel Núñez habían acordado su renuncia a la Comisión de Hacienda, pero las acusaciones cruzadas en el hemiciclo del Senado y que el oficialismo perdiera la presidencia dejó fuera de la instancia a Jimena Rincón y Felipe Kast, aunque Evópoli pide que se cumplan los procesos. Después de la votación es que el Partido Comunista pide retirar la firma y claramente, como en cualquier pareo, eso no es posible hacerlo. Cuando tú retiras la firma y hay 2 firmas, requieres que ambas partes estén de acuerdo. Pedimos retirar nuestra firma y creemos que hay una falta ética del jefe del comité de Evópoli que firma un traspaso que es parte de un acuerdo y después lo incumple al no votar por la presidencia de Pedro Araya. Una comisión que tendrá un desafío complejo en la tramitación de la reforma previsional. Es bastante difícil que una reforma de pensiones, al menos de las características que venía de la campaña política, cuando Gabriel Boric salió electo, sobreviva. Un camino cuesta arriba que en La Moneda tienen claro. Por eso, para el oficialismo era fundamental que los acuerdos se cumplieran. Y la confianza en toda dimensión es fundamental para que la sociedad funcione bien. Cuando se rompe la confianza, como lo hizo la derecha ayer en el Senado, las instituciones se debilitan. Una de las grandes capacidades, fortalezas que tiene Chile es que es un país donde, a pesar de que tengamos muchas diferencias y muchos problemas, este tipo de cosas no pasaban. Lo que sí pasará tras lo ocurrido en el Senado es el pacto político entre Chile Vamos, republicanos, y el partido que lidera Jimena Rincón, Demócratas. Va a ser con amarillos en las elecciones municipales, sin perjuicio que nosotros podemos
explorar acuerdos con otras fuerzas políticas como Chile Vamos en aquellos municipios donde nosotros creemos que se requiere un nuevo liderazgo. Ese era, dicen en el oficialismo, el objetivo que se persiguió al desconocer el acuerdo de gobernabilidad en el Senado, un incumplimiento que para muchos es inédito en la relación que se había mantenido en la corporación y que ahora podría replicarse en la elección de la presidencia de la Cámara de Diputados, donde otra vez la oposición busca dejar fuera de la testera al Partido Comunista. Y esto es bien insólito, un túnel de 100 metros de extensión fue hallado en San Bernardo luego de que un llamado anónimo a la PDI denunciara una fuerte explosión, un fuerte estruendo en esta zona. El objetivo de este túnel habría sido llegar a la bóveda de una empresa de valores. Tras la denuncia, bomberos llegó al lugar y encontró un socavón de 7,5 metros de profundidad. Al ingresar, hallaron un túnel de 140 metros de largo, similar a uno minero, con refuerzo estructural y un sistema de aire e iluminación. Durante esta tarde, la PDI confirmó que no hay cadáveres en el lugar y aseguraron que la investigación va a ser por el delito de robo frustrado. ¿Por qué? Porque el túnel habría estado dirigido a la caja de valores de la empresa Loomis. De acuerdo a la PDI, se trataría de un grupo organizado que habría trabajado en la construcción de este paso. Asimismo, las autoridades investigan la llamada anónima a la PDI que se realizó a través de un teléfono de prepago. Después de esta larga jornada de trabajo, apoyada por el Ministerio Público, junto a bomberos de San Bernardo y equipo especializado de Ñuñoa, la Policía de Investigaciones finalmente descartó el hallazgo de alguna inhumación de cadáver en el lugar. Por lo tanto, sí se constituye el delito de robo frustrado, por lo cual los antecedentes serán aportados a la carpeta investigativa del Ministerio Público. Este es un grupo organizado, digamos, ¿cierto?, que estuvieron trabajando por bastante tiempo acá en el lugar. Hay un tema investigativo aparte por parte de las brigadas de robo. Ellos van a quedar con los antecedentes y ya está al tanto el conocimiento tanto del Ministerio Público como la brigada de la institución en cuanto al tema de robo. El túnel tiene un pique, que es la construcción vertical, de 7,5 metros de altura. Esto para que la gente se forme una idea, es equivalente a la altura de un edificio al tercer piso. Eso es lo que bajan este túnel en la vertical y de ahí tiene una horizontal de aproximadamente una galería de 140 metros, que también para referencia para el público que está escuchando es aproximadamente una cuadra y media de una construcción, para que más o menos tomen las dimensiones el público. Y en otras materias, ¿por qué el pan está tan caro si el trigo ha bajado sus precios? Es la pregunta que ronda por estos días y que el gremio de los panaderos responde a CNN Chile. Todo esto mientras está a la espera del paquete de medidas que anunciará el Ministerio de Agricultura, dicen, para ayudar al sector productor que se ha manifestado en las carreteras por el precio del grano. Tema del informe de María Luisa Carrión. Casi 50% más caro está este simple acto si se compara con 2021, cuando un kilo de pan podía bordear los 1.500 pesos el kilo. Qué lejano se ve ese monto ahora, cuando hace ya rato superó la barrera de los 2.000. Yo compro 10, pero ahora compro 8. Y lo que queda se calienta para el otro día. Antes compraba, no sé, un kilo de pan diario, ahora tengo que comprar un kilo de pan para 2 o 3 días. Precios, no hablemos de precios. Mejor ni hablar, dice Luis, porque el pan, tan clásico en nuestros hogares, incluso en el último IPC se ubicó por sobre la cifra general. Así, si la variación mensual fue de 0,6%, este alimento tuvo un alza de 2,2%. Ahora, el foco sobre este producto se puso cuando ocurrió esto. Aquí está la agricultura de Chile, muchachos. Estamos todos aquí reunidos, sumando fuerza cada vez más. Agricultores del trigo, principalmente de la Araucanía, pero también de otras regiones, se han manifestado en las carreteras. ¿Por qué? Porque aseguran que los costos de producción son mayores al valor de venta, dejando a varios con una rentabilidad negativa. Esto impulsado por la sobreproducción a nivel mundial y que inevitablemente repercute en Chile. El trigo es un producto commodity que se transa en la bolsa, que tiene un valor mercado. No puede ser que los costos internacionales en cosecha estén alrededor de los 29.000 pesos el quintal y a nosotros se nos están
estaban pagando 22.000 pesos. Entonces, a partir de este problema que ha impulsado los precios del trigo a la baja, surgió la duda de por qué el pan no ha descendido su valor final al consumidor y se mantiene por sobre los 2.000 pesos el kilo. Acá los panaderos se defienden. La harina en los últimos 6 meses ha tenido leves bajas, ¿ya? Pero no ha sido suficiente para que el pan pueda bajar, ¿ya? Hoy día el pan tiene otros insumos. La idea de la harina es cerca del 30% del costo del pan. Tenemos costos tan importantes como los combustibles, ¿ya? La electricidad y la mano de obra, ¿ya? Y todos los aditivos que son importados. Hoy día el precio del dólar nos ha afectado mucho. Así, aseguran que los combustibles y la electricidad se han elevado en 30%, que la mano de obra lo hizo en un 20% y que los otros componentes, como materias grasas y aditivos, lo han hecho en un 35%, que todo esto no equipararía, dicen, la baja en la harina, que está efectivamente un poco más económica. Con todo, la Sociedad Nacional de Agricultura espera que sea la Fiscalía Nacional Económica la que investigue el mercado. Se nos hace muy difícil la siembra para el próximo año. Y eso es lo que estamos articulando como SNA, poniendo de acuerdo a los agricultores, a los molinos, a los panaderos, para entender por qué esta distorsión de precios. Porque vemos que el pan no ha bajado de precio. Los costos de producción a todos nos han subido. Pero el tema, la diferencia que ellos tienen es que ellos colocan el precio. Nosotros no colocamos el precio. Yo cuando vendo el trigo, se lo entrego al molino al precio que el molino me dice. Si el molino a mí me paga, por ejemplo, 250 o 300 pesos, yo tengo que aceptarlo. En cambio, el panadero va y coloca, yo vendo 1.800, vendo a 2.000, vendo a 3.000. En el ámbito político, este jueves en la región del Maule sesionará la Comisión de Agricultura. En tabla se encuentra precisamente la situación que afecta a los agricultores del trigo. Yo le preguntaría al ministro de Agricultura si efectivamente hay un real compromiso de parte de este gobierno con la agricultura local, si es que hay un compromiso con los productores de trigo, si están pensando que tiene que sembrarse más hectáreas de trigo año a año. Y para eso, de frentón, tenemos que saber si en esta próxima discusión de presupuesto va a estar contemplado más recursos para Cotriza como poder comprador. Esto porque no ha habido una declaración por parte del ministerio. Sí se sabe que se está trabajando en un paquete de medidas para apoyar al agro, pero se desconocen aún los lineamientos. Con todo, no son solo los agricultores los que esperan una solución, también los consumidores que no quieren seguir sufriendo cada vez que reciben esta boleta. Bueno, y en otras materias también súper relevantes, en la conmemoración de los 100 años del Ministerio de Salud, la cartera anunció la actualización del Plan Nacional de Cáncer y por primera vez uno enfocado en niños, niñas y adolescentes. ¿De qué se trata? ¿Por qué es relevante? Camila Guía tiene el informe. La situación del cáncer es realmente dramática en nuestro país. Hace 5 años, ya desde el año 2019, que el cáncer es la primera causa de muerte, es la enfermedad en la que nos estamos muriendo los chilenos a lo largo de todo el país. A nivel nacional se registran anualmente más de 28.000 fallecimientos atribuidos a tumores. En este contexto fue actualizado el Plan de Acción del Plan Nacional de Cáncer para Adultos 2022-2027, que tiene por objetivo disminuir la mortalidad prematura por cáncer, aumentar la sobrevida, reducir las tasas de incidencia y reducir el impacto de la enfermedad en la calidad de vida. Damos cumplimiento con compromisos que están asumidos en la ley del cáncer, la cual tenemos que trabajar desde la prevención en lo que es mejorar toda la legislación que disminuya la exposición a cancerígenos, como por ejemplo la ley de tabaco, entre otras, porque muchos de los cánceres, la gran mayoría, son prevenibles, pero también seguir avanzando en la detección precoz. Aproximadamente el 30% de las muertes por cáncer están asociadas a factores de riesgo modificables por el consumo de alcohol, tabaco, alimentación poco saludable, inactividad física y obesidad. Es por esto que el plan también cuenta con acciones para cambiar estos hábitos. Ya se planteen que se estén haciendo los pilotajes para detección precoz de cánceres tan importantes como por ejemplo el cáncer de pulmón, que es la principal causa de muerte por cáncer en nuestro país. El plan de acción integra 3 áreas prioritarias: promoción y protección de la salud, diagnóstico temprano, diagnóstico, tratamiento y seguimiento. A esta se suma un área transversal que considera investigación y registro. Este último punto se ha indicado como uno de los grandes pendientes.
Tiene que ver con el tema de registro de pacientes. Hoy en día no existe claridad ni actualización respecto a las cifras y estadísticas que indican cuántas personas y dónde están siendo diagnosticadas y tratadas por cáncer. No es lo mismo tener cáncer en la zona norte, en una zona rural, que en la capital. Por lo tanto, se hace necesario tener un abordaje integral en todas las materias de cáncer. Sin embargo, ese no sería el único desafío no abordado en la actualización del plan. Una situación que se ha ido agravando post-pandemia, producto del retraso en los diagnósticos, en los tratamientos, lo que nos ha llevado ahora a tener más de 20.000 pacientes en listas de espera con garantía GES, que son personas que no se están tratando, que están llegando en estadios tardíos a sus tratamientos y diagnósticos, lo que ha agravado muchísimo más la situación en el cáncer en nuestro país. También fue anunciado el primer Plan Nacional de Cáncer Infanto-Adolescente en Chile, en el que se busca reconocer y visibilizar la especificidad de este grupo que va desde los 0 a los 19 años y plantea compromisos para mejorar la sobrevida y reducir la mortalidad en el largo plazo. Recordar que el cáncer infantil fue una de las primeras compromisos que se asumió a través de las garantías explícitas de salud, y con ese nombre tan amplio, las garantías explícitas de salud para el cáncer infantil, todo cáncer en los menores de 15 años. Y eso ha significado una mejoría. Ciertamente podemos realmente estar orgullosos de la expectativa de vida que han logrado los niños que tienen cáncer de tipo leucemia, que es comparable a lo de los países desarrollados. Cada año se diagnostican aproximadamente 280.000 nuevos casos de cáncer en niños, niñas y adolescentes a nivel mundial, siendo una de las principales causas de muerte en este grupo. En Chile actualmente sobrevive el 78,4% de este grupo, cifra comparable a la de países de altos ingresos. En medio de estos anuncios, la OPS hizo un importante llamado a seguir perfeccionando las legislaciones para evitar que el dolor de las chilenas y de los chilenos siga subsidiando a industrias como la del tabaco, que a nivel mundial está obstaculizando y demorando la legislación preventiva. El MinSal asegura que se han destinado 393.000 millones de pesos en tratamientos oncológicos, medidas de tratamiento y prevención de la principal causa de muerte en el mundo, que solo en 2020 se le atribuyeron 10 millones de defunciones. 9 de la noche con 28 minutos, rápidamente vamos con Isel Guerra y toda la información internacional. ¿Cómo estás, Mónica? Muy buenas noches. Vamos a comenzar esta revisión internacional en Argentina. Han sido horas bastante complejas, lo estamos viendo a nuestras espaldas, lo que han tenido que vivir sobre todo los habitantes de Buenos Aires en estas últimas horas, producto del paso de este fuerte temporal que tiene a esta zona de Argentina en alerta roja. Durante esta jornada se ha reportado vientos de hasta 100 kilómetros por hora. A eso además se suma que en las últimas horas han caído aproximadamente 100 milímetros de agua, lo que evidentemente ha generado varias situaciones con inundaciones reportadas no solo en la área metropolitana de Buenos Aires, que es el AMBA, sino que también en otras provincias, como por ejemplo Santa Cruz es una de ellas, Santa Fe más bien, Entre Ríos, Córdoba y también La Pampa. Son otros lugares donde también durante esta jornada se han registrado este fuerte temporal que al menos hasta ahora ya reporta una persona fallecida. Se trata de una mujer de 74 años que aparentemente estaba transitando por una calle cuando desde un balcón se desprendió una parte justamente de este edificio y finalmente terminó cayéndole en la cabeza. Esa es al menos hasta ahora, la única cifra o la única persona fallecida que deja este temporal, y con esos efectos que de hecho estamos viendo ahí en pantalla de lo que se ha reportado durante esta jornada, que por lo demás durante algunas horas entre las 3 de la tarde hasta las 8 de la noche las autoridades argentinas le estaban pidiendo a la población que no salieran de sus casas, que no transitaran en las calles debido al paso. Este fenómeno meteorológico ya se está considerando este mes de marzo como el segundo con mayor cantidad de agua caída en toda la historia de Argentina, superando incluso cifras del 2007, donde también ahí se reportó un mes sumamente lluvioso. Aquí existe una preocupación adicional, Mónica, por lo que podrían ser los contagios de dengue, y esto producto de la humedad, pero también de las altas temperaturas que se han reportado por estos días. Agricultura, dengue, el manejo, y agrego también, todo esto siempre tiene consecuencias políticas como las autoridades locales y las nacionales son capaces de gestionar. ¿A dónde avanzamos? Vamos a cambiar de tema para hablar de la guerra entre Rusia y Ucrania, y un conflicto que en estos 2 años se ha mantenido mayoritariamente en la zona ucraniana, pero que sin embargo en los últimos días se ha trasladado de forma mucho más intensa hasta la frontera de Rusia. Y de hecho aquí, Mónica, las
las autoridades han determinado la evacuación de 9.000 menores de edad en un hecho que no se había registrado hasta este momento en esta zona del país euroasiático. Todos los detalles los vamos a ver en el informe que preparó Gabriel Palma. Es lo que quedó de un edificio utilizado como jardín infantil en Belgorod tras recientes bombardeos dentro de la frontera de Rusia, intensos ataques denunciados por el Kremlin y que en la última semana han puesto en alerta a las autoridades, debido a que los enfrentamientos se instalan poco a poco en territorio ruso. Nos refugiamos en este refugio donde siempre nos escondemos con los niños. Los cristales sonaban, todas las puertas temblaban. Después del último estallido, el más fuerte, comprendimos que el ataque estaba cerca, pero nunca sospechamos que fue nuestro jardín. Y es que las incursiones de drones ucranianos en territorio ruso se intensificaron desde la semana pasada y hasta el momento dejan 16 civiles muertos y casi un centenar de heridos. Por ello, las autoridades afines al Kremlin han tomado una decisión inédita en los 2 años de conflicto: evacuar Belgorod. Este viernes 1.200 niños serán trasladados a las ciudades de Penza, Tambov y Kaluga. Tenemos listas de niños que serán evacuados de las zonas más peligrosas. Estamos dispuestos a resolver todos los problemas posibles, pero queridos amigos, solicito insistentemente que tengan la amabilidad de evacuar temporalmente sus hogares. En un primer momento serían unos 9.000 menores de edad los que serán trasladados a otras provincias. A eso se suma la restricción de entrada impuesta para las ciudades fronterizas rusas, que comenzó a regir este miércoles como parte de las medidas de protección y que parecen formar parte de un plan de seguridad aún más grande ideado por el gobierno de Putin. La tarea principal es garantizar la seguridad. Hay diferentes maneras, no son fáciles, pero lo haremos. Por supuesto, podemos responder con lo mismo, exactamente con las mismas cosas, como la infraestructura civil y todos los objetivos similares que ataca el enemigo. Pero tenemos nuestras opiniones al respecto, nuestros propios planes que seguiremos. Y es que según reveló el propio Vladimir Putin, el Kremlin estaría analizando la asignación de las llamadas zonas de seguridad en las áreas fronterizas, franjas de control militar que ya habían sido utilizadas en su momento durante los años de la Unión Soviética y que estarían listas para ser establecidas de nuevo. Una nueva etapa en la guerra que golpea el reciente y cuestionado triunfo electoral de Putin en los comicios presidenciales del fin de semana, quien aseguró su permanencia en Moscú hasta el 2030. Escenario dispar al que vive Kiev en medio del constante asedio ruso en las ciudades del noreste del territorio y que pone en aprietos la resistencia ucraniana en el futuro cercano. Tenemos una situación difícil en la línea de combate debido a la falta de municiones de artillería. Esperamos que las iniciativas de apoyo nos ayuden a que a partir de abril tengamos suficientes municiones para combatir en nuestra línea del frente. Hemos estado con Ucrania desde que comenzó esta guerra. Hemos brindado un enorme apoyo y lo seguiremos brindando todos los días en todas las formas que podamos. Nuestro gobierno lucha cada día por los $60.000 millones aprobados por el Senado y ahora estamos trabajando con la Cámara para que se apruebe. Una realidad que podría cambiar para Ucrania con la ayuda de los $4.900 millones impulsada por la Unión Europea y que podría crecer si se aprueba el uso de activos congelados rusos para armar a la resistencia en suelo ucraniano. Bueno, Mónica, el tema de hoy día, ¿no? Sí, pues tema de hoy día, justamente la elección de Vladimir Putin en Conexión Global Prime, con informes desde Rusia, desde España, desde Argentina. Vamos a estar analizando con distintos expertos, disidentes, esta materia. Completo programa para que ahí estén atentos en los próximos minutos. A las 11 de la noche vamos a estar con aquí. Así es. Vamos a cambiar de tema, vamos a volver a nuestra región, esta vez para hablar de Venezuela y cómo el régimen de Nicolás Maduro ha estado estrechando aún más el cerco contra María Corina Machado durante esta jornada, porque se ha informado de la detención de 12 de sus más cercanos colaboradores. Estamos hablando del número 2 del partido
partido Vente Venezuela, es Henry Alviares, así como también Dignora Hernández, que es secretaria general de esta organización, y a eso además se suman estas órdenes de captura contra otros 7 integrantes del equipo. Una de ellas, quien sería la candidata alternativa de cara a estos comicios que tienen fecha al menos hasta ahora para el 28 de julio, donde Nicolás Maduro estaba buscando optar allí básicamente ante la situación que atraviesa ese país, un tercer periodo consecutivo, considerando que ya lleva 11 años en el poder. Y aquí la causal que ha establecido por un lado el SEBIN, así como también la justicia, es de esta supuesta conspiración golpista, donde se ha apuntado a un supuesto plan de ataques simultáneos, incluso instalaciones militares. Machado respondía hace algunos momentos atrás a través de su cuenta de X o ex Twitter, donde estaba acusando aquí una brutal represión en medio de lo que han sido estos intentos de parte de la oposición de llevar una figura a estas elecciones. Machado tuvo el 92% de los respaldos de los votos en estas primarias opositoras que veíamos se habían realizado el año pasado. Claro, ella tiene todo el derecho a postularse, pero la diferencia es si va a tener sentido o no tratar de ganarle el pulso a una dictadura y que la dejen postular. ¿Qué es mejor, hacer el testimonio o tratar de competir? Ahora, resulta que también, digo yo, de repente postulan a otra persona y también la vuelven a inhabilitar, entonces es complicado, no es tan fácil resolver este tema en una oposición al régimen de Maduro, que además, y en el pasado con Chávez, han tenido profundas divisiones. Entonces, preservar la unidad, ser eficiente, al mismo tiempo defender el principio que es súper válido, que es el derecho a competir, está difícil. Sí, bastante compleja la situación en Venezuela. Vamos a seguir, por cierto, pendientes de cómo se está desarrollando la situación política, económica y social en este país. Terminamos entonces, nos vamos a la pausa. Al regreso tenemos deporte, por supuesto, y más aquí en CNN Prime. Importante para efectivamente el día 9 de abril, información de último momento del 2024, a las 9 de la mañana quedó fijada la formalización del alcalde de Rancagua y temas de corrupción ahí también, que vamos a estar reporteando, investigando y dándoles a conocer apenas se produzca la labor del Ministerio Público entonces respecto de esa formalización, que es la comunicación de cargos, en este caso el edil de Rancagua. Termina CNN Prime y cuando son las 9:48, viene CNN Tiempo y también Democracia con Carolina Urrejola. Y luego a las 11 de la noche nos reencontramos con Conexión Global Prime. La elección aplastante de Putin puede avanzar sobre Europa si triunfa en Ucrania. ¿Cómo ha logrado llegar y mantenerse en el poder? Eso y más, con invitados, con expertos desde España, desde Rusia, desde Argentina. Así es que no se lo pierdan. Y luego, última mirada, como siempre, con Fernando Paulsen. Miércoles 20 de marzo, así estuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile. Buenas noches.